amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. ¿Está usted reencarnado? ¿Tiene recuerdos de alguna vida anterior? No solo en este planeta, quizá en otro planeta. ¿Ha sido usted un alma buena o un atracador, un violento? Si está aquí, algunos dicen que es por karma, es decir, que tiene usted que aprender, que tenemos que aprender todos, porque no somos muy buenos y por eso tenemos muchas vidas y pasamos de grado poco a poco hasta el que alcancemos la licenciatura. Si está usted en la India o en Oriente, es más fácil entender y aceptar la reencarnación. Es un problema de fe, es un problema de hábito, es un problema de costumbre. En la India, por ejemplo, nadie se cuestiona la reencarnación. Se sabe que existió, se sabe que si eres de una casta baja, las castas hindúes, una casta baja, has sido una muy mala persona, y si eres una persona agradecida, con fortuna, con éxito, con familia o con dinero, por lo visto lo hiciste bien en la vida anterior y ahora el karma te premia. Es una cuestión de ubicación. Según sea su fe, según sea su religión, acepta o no la reencarnación. En Occidente, donde estamos en el contexto judeo-cristiano, la reencarnación no se acostumbra. Hay algunos que la aceptan cada vez más, porque antiguamente la Iglesia y las doctrinas eran muy restrictivas, pero después, cuando el ser humano pudo acceder a los libros sagrados y contrastar conocimientos, quiso y pudo entender que a lo mejor su vida es eterna, que no morimos. Sencillamente dejamos aquí el cuerpo y volvemos a esta mansión o a otra para seguir aprendiendo. Esta sería la clave. Ahora bien, ¿cómo podemos aceptar o no la reencarnación? Si no es consciente de ella, tenemos que investigar. Por ejemplo, si tu concepto es doctrinal, basta con que lo que te diga tu Dios, tu sacerdote o la tradición religiosa para aceptarlo. Pero si eres racionalista, si te preguntas el porqué de las cosas, tienes que utilizar la razón, la mente o la estadística. ¿Qué digo con esto de la estadística? Pues que cuando mediante hipnosis sonambúlica, la hipnosis más profunda que hay, el individuo conecta con el subconsciente, emerge la información del espíritu. En ese estado no se suele fabular o mentir, sencillamente se penetra en la memoria ancestral que tiene tu espíritu. A eso se le llama subconsciente. Y cuando son 1, 2, 3, cientos o miles de personas que a través de hipnosis sugestiva ven o observan que han vivido en otra vida, pues la cosa ya cambia. Ya no es un problema de fe, ya no es un problema de religión o de tradición, es un problema de razonamiento y de estadística. Si 1.000, 2.000, 3.000 personas, los que fuesen, repiten el mismo patrón y recuerdan en hipnosis profunda su vida anterior o sus vidas anteriores, y además, si después de salir del trance se investiga las fechas, el lugar, las formas, y efectivamente se demuestra que lo que has dicho en hipnosis profunda a través del subconsciente existió y que tal persona vivió en tal fecha o que tal otra vivió en otra y que tú lo puedes probar o que tienes los recuerdos, efectivamente ya la cosa cambia, ya es un problema de investigación. Hay bastantes autores que hablan de la reencarnación, pero una de las personas que a mi entender recoge el mayor índice estadístico de aciertos mediante hipnosis sonambúlica es Dolores Cannon, autora de muchos libros muy interesantes sobre reencarnación, por supuesto, pero también sobre tema extraterrestre, sobre universos convulsos, etcétera, etcétera. Es esta autora. Ella comenzó haciendo hipnosis para resolver patologías, neurosis o conflictos de los sujetos y, en ese estado de hipnosis sonambúlica profunda, el subconsciente empezó a revelar en algunos casos que esa persona hablaba de otras vidas
y se quedó asombrada. Entonces, motivada por el interés, comenzó a ahondar en otros autores, en otros testigos o en otros pacientes el mismo fenómeno de la reencarnación, y se encontró que en muchos casos existía la reencarnación. Los sujetos estaban, digamos, recordando en ese estado sonambúlico otras vidas. Quizá si en esta era mujer, en aquel fue hombre, en una vida fue rico, en otro pobre. En otros casos incluso se veían estas entidades o estos sujetos en otras vidas, pero en otro planeta, como extraterrestres. Aquello fue tremendo, para ella fue un descubrimiento extraordinario. Y comenzó a escribir sobre el tema, tiene varios libros. Me gusta Dolores Cannon porque yo he practicado la hipnosis y sé que es un método seguro en cierto estado. Cuando está sonambúlica, cuando es profunda, el subconsciente no suele omitir información, suele ser claro, rotundo, no suele mentir y no fabular. Por tanto, me gusta ese sistema y he utilizado a Dolores Cannon para leerla, para investigarla, y a mi entender existe la reencarnación. Yo también he sometido a sujetos a hipnosis sonambúlica y he encontrado el mismo resultado. Personas que han vivido en otras vidas, incluso personas que tienen patologías o conflictos o tensiones que se originan no en esta vida, personas que han sido felices, con padres muy, digamos, que les han dado una educación positiva, cariño y amor, y sin embargo tienen determinados conflictos que se generan en vidas anteriores y que quizá en esta vida vienen a resolver. Una cosa interesante. Bueno, vamos a ver quién es Dolores Cannon y vamos a ver cuáles son sus postulados. ¿Quién es Dolores Cannon y cómo llegó a estas ideas? Dolores Cannon comenzó en los años 60 usando la hipnosis con fines terapéuticos. En 1968, durante una sesión de hipnosis para tratar un trastorno de alimentación, una paciente empezó a recordar, sin que ella lo esperara, lo que describió como una vida pasada. Dijo haber vivido como una modelo en Chicago en los años 20. Esa experiencia la impresionó tanto que, junto con su marido, continuaron explorando regresiones a vidas anteriores. En investigaciones posteriores exploró miles de vidas pasadas relatadas por sus clientes. ¿Qué postula sobre la reencarnación, según sus hallazgos? Estas son las ideas más recurrentes en sus libros y sesiones. Reencarnación significa vivir múltiples vidas. No vivimos solo una vez, el alma se encarna repetidamente en diferentes momentos y cuerpos. No hay evidencia, según ella, de que un alma reencarne en un animal. Cuando un alma de humano se encarna, siempre lo hace en otro cuerpo humano. La creencia en renacimientos animales, o transmigración al reino animal, la distingue como errónea según Cannon. Entre vidas existe un mundo espiritual o planos intermedios. Cuando morimos, nuestra conciencia se separa del cuerpo, vamos a un lugar de espera, donde evaluamos lo aprendido, preparamos lo que aprenderemos en la próxima vida y decidimos, junto con guías espirituales, las lecciones a experimentar. Las almas no solo reencarnan para vivir otra vez, sino para aprender, evolucionar espiritualmente y cumplir ciertos propósitos. Cada vida sería una escuela para aprender lecciones, resolver karma, evolucionar conciencia. A veces un alma puede encarnar muchas veces con historias, culturas, géneros, personalidades muy diferentes, lo que explicaría por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, pero esas experiencias pasadas influyen sutilmente en nuestro presente: miedos, traumas, afinidades, bloqueos, relaciones kármicas.
Bien, pero ¿cuáles son las implicaciones filosóficas o espirituales de estas informaciones? Es decir, ¿qué hacemos con la idea de que estamos viviendo una encarnación y que viene, digamos, motivada o como consecuencia de otras vidas anteriores, vidas paralelas en algunos casos? ¿Qué consecuencias trae? Espirituales, filosóficas, emocionales. Pues veamos también lo que dice Dolores Cannon al respecto. He cogido un resumen periodístico y de hecho la protagonista que está hablando es una periodista que habla precisamente de ese resumen, muy bueno por otra parte, y resumido de los libros de Dolores Cannon. No solamente ha sido ella, Brian Weiss, por ejemplo, otro psiquiatra muy bueno, muy interesante, muy profundo en sus investigaciones, ha escrito libros como Muchas vidas, muchos maestros, o Lazos de amor y otros tantos, que yo recomiendo que leáis, porque mediante también hipnosis, él tuvo que, de ser un psicólogo racionalista, tuvo que encontrarse con una dimensión de conciencia que en principio le traumatizó. ¿Cómo o qué implica aceptar la reencarnación? ¿Qué motivaciones, qué cambios puede haber en tu conciencia? Veamos lo que dice Dolores Cannon. Las almas no solo reencarnan para vivir otra vez, sino para aprender, evolucionar espiritualmente y cumplir ciertos propósitos. Cada vida sería una escuela para aprender lecciones, resolver karma, evolucionar conciencia. A veces, un alma puede encarnar muchas veces con historias, culturas, géneros, personalidades muy diferentes, lo que explicaría por qué no recordamos nuestras vidas pasadas, pero esas experiencias pasadas influyen sutilmente en nuestro presente. Traumas, afinidades, bloqueos, relaciones kármicas. Implicaciones espirituales y filosóficas de su visión. La muerte deja de ser algo temible o definitivo. Para Cannon, es solo una transición, una pausa entre vidas. Las vidas pasadas pueden influir, consciente o inconscientemente, en nuestra vida presente, traumas no resueltos, talentos, miedos, relaciones, patrones kármicos, etc. Por eso muchas personas que han leído o vivido regresiones sienten que encuentran explicaciones a cosas difíciles de explicar. La reencarnación forma parte de un plan espiritual más amplio. No solo repetición de vidas, sino evolución del alma, aprendizaje continuo, búsqueda de crecimiento espiritual. La vida es una escuela. El alma nunca muere, solo cambia de forma y experiencia. Cada vida es una lección que elegimos antes de venir. No hay accidentes en la encarnación, todo es acordado. Morir es volver a casa para planear la siguiente vida. El karma no es castigo, es equilibrio y aprendizaje. El alma elige desafíos para crecer más rápido. Nos reencontramos con las mismas almas en diferentes roles. Entre vidas revisamos lo aprendido y decidimos lo siguiente. La reencarnación es parte de un multiverso de vidas, dimensiones y líneas temporales. Afirma que las vidas no son lineales, pueden suceder simultáneamente. Incluye vidas humanas, no humanas, extraterrestres, energéticas. Un espíritu puede experimentar en distintos cuerpos o entidades energéticas, pero esos cuerpos o entidades pueden estar simultáneamente en el pasado, en el presente o en el futuro. Mi yo del futuro puede asomarse a mi presente y transmitirme experiencias. Bien, y después de escuchar todo esto,
¿Cómo podemos afirmar que efectivamente, siendo yo occidental y judeocristiano, por mi educación, yo no practico religión alguna, pero en el ámbito de influencia en el que me he criado, es muy difícil aceptar la reencarnación? Tengo que, digamos, por mi condición racionalista, leer, estudiar o investigar desde algún estamento, alguna doctrina, alguna filosofía que sea de fiar, que sea lógica. Y se me ha ocurrido a mí que quizá la universidad recoja algún estudio en ese sentido, y efectivamente lo recogen. El investigador Ian Stevenson, un universitario, y sus colaboradores han investigado más de 2.500 casos de hipnosis probada y dan, digamos, casi una certeza absoluta de que efectivamente existen las reencarnaciones sucesivas de los seres humanos. Además, os recomiendo que leáis sus libros, tiene varios, pero en sus trabajos no solamente los testigos recuerdan, sobre todo los en Oriente, en la India, recuerdan de niños, sobre todo, de niños recuerdan sus vidas anteriores, sus nombres, sino que les ha hecho viajar o han viajado al sitio donde estaban, han reconocido su familia, han reconocido los lugares incluso donde guardaban tal o cual cosa que solamente el sujeto que había fallecido previamente conocía. Es más, hay casos en el que han visto a sus propios verdugos, a los que les causaron la muerte. Hay otros casos en que ellos afirman que murieron, por ejemplo, de un disparo en el pecho y al nacer, nacen con una marca en el pecho, en el mismo sitio y en el mismo lugar que les habían causado la muerte. Otros nacen con patologías, por ejemplo, personas que han sido ahorcadas y que sin embargo tienen una garganta delicadísima, muy afecta a catarros, constipados o el medio ambiente, y que se origina en ese ahorcamiento que tuvieron en otra vida. Hay una terapia en el mundo de la hipnosis sonambúlica que es hacer que el sujeto retorne a esos recuerdos, sabiendo que son recuerdos, disociar el recuerdo de la vida que estás en ese momento viviendo, y suele haber una remisión, se suelen curar. Ya no le molesta el cuello, o el pecho donde estaba el disparo que le había causado la muerte ya no le molesta, o digamos de una u otra manera se reconcilia con lo que pasó antes, porque él ahora vive de otra manera. Todo esto está recogido por los libros de Ian Stevenson y sus colaboradores, y es un universitario, es un profesor de universidad, y los colaboradores igual, no son cualquier cosa. Por tanto, la reencarnación puede ser un elemento interesante para investigar y saber que probablemente la muerte no existe, que es un trasvase, que es un paso a otra dimensión para volver y retornar al mundo de la materia o a otros mundos. No necesariamente tenemos que venir a la Tierra. Pero en los libros de Ian Stevenson se habla también del karma, de cómo las personas tienen cuentas pendientes con familiares, con personas con las que ha escogido reencarnar, porque se escogen a los padres. Además, como dice Dolores Cannon y otros investigadores, la toma de, digamos, el venir a la Tierra, por ejemplo, no se hace al azar, se hace con la ayuda y el consejo de los señores del karma, entidades elevadas que están a medio camino entre el otro lado y este, para indicarnos cómo debemos hacer, qué debemos enfrentar, para darnos fuerza para tomar cuerpo. Por otra parte, el mundo espírita, que también yo he investigado mucho, habla de todo esto, habla de que la muerte no es tan trágica. Quizá el mayor problema puede ser que no hayamos realizado bien la vida y nos vayamos al otro lado con un sentido de culpabilidad, pero allí no nos castigan nadie, no existen los infiernos ni existen los señores con una túnica que te dan abrazos y besos para decirte que ha sido bueno o ha sido malo. Allí el mecanismo es de conciencia, es decir, cuanto más consciente vas, más consciente y más rápido reencarnas o mejor concilias tus conflictos y tus tensiones. Cuanto más equivocado o, digamos, sujeto al mundo materialista, más te marchas al otro lado, más dificultades te da. Es decir,
Tienes que aceptar que la muerte es un paso a una dimensión distinta. ¿Todo esto es teoría o tiene algo de lógica, algo de razón? Yo creo que sí, yo creo que tiene mucho de razón, y como yo he vivido directamente con los testigos y los pacientes a los que he sometido a hipnosis, he vivido ese proceso de la reencarnación, creo rotundamente que efectivamente nos reencarnamos tantas veces sean necesarias como para aprender y empezar un ciclo de vida más evolucionado. ¿Me puedo equivocar? Bueno, pero todo esto, amigos míos, me ha hecho quitar mucho miedo a la muerte, mucho fanatismo religioso que cuando era niño me intentaron inculcar. Eso no existe. Los infiernos, los pecados y todas esas cosas que son culpabilidad sobre el sujeto, que te amargan la vida, no existen en el otro lado. Por los testigos que yo he sometido a hipnosis puedo deciros que efectivamente los estudios y los trabajos de Dolores Cannon, Brian Weiss o Ian Stevenson están en el buen camino. Probablemente muchas veces en algún sueño extraño, paradójico que tú tengas, puedes verte. Yo sí que tuve una experiencia curiosa, tuve varias experiencias en una especie de meditación interior, que es como un estado hipnótico, cómo me veía que fui polaco en la Segunda Guerra Mundial y cómo moría, lo vi. A lo mejor vi una película, pero yo tenía la convicción en esa experiencia onírica que era yo, y por tanto intenté sacar aprendizaje de eso. También vi en otra vida, supuesta vida, que había sido un indio piel roja, pero no solamente vi cómo era, estaba mirando la montaña, y tenía el pelo ya canoso, tenía trenzas en el pelo y una manta que me envolvía. Me acuerdo muy bien todavía cuando lo vi, y me emociono, porque no era tan importante que yo fuese indio, sino que en esa reencarnación, queridos amigos, yo entendí que la Tierra y yo éramos uno. Esa reencarnación fue para mí vital, porque entendí que existe una ley universal que lo vincula todo, y que la naturaleza, como los indios pieles rojas decían, es tu padre y tu madre, que estamos unidos con los animales, con las plantas. Yo sentí eso. Por tanto, no es tanto ver en una película qué fui, sino si puedes atrapar esos sentimientos y ese aprendizaje para traerlo aquí. Y aquella reencarnación me motivó mucho, me dejó emocionado. Luego sé también, es curioso porque esto sí que es parapsicológico, a lo mejor es una anécdota que no tiene ninguna importancia, pero para mí sí la tuvo. Sé que me empujaron por el precipicio y morí, por eso tengo mucho vértigo a las alturas. Pasaron unos años y en un momento determinado hice amistad con un amigo que era cazador, un cazador y además taxidermista, es decir, que mataba las piezas y las sometía, digamos, a un tratamiento por el cual parecían vivas, les sacaba las vísceras, en fin. Era interesante, tenía una colección maravillosa, y en un momento determinado, en una de las conversaciones que tuvimos, despreocupada, me pide perdón. Dice, y yo dije, ¿por qué? Si no me has hecho nada, yo no tengo que perdonarte nada. Dice, sí, yo te empujé en un precipicio en otra vida. Yo era cazador y te maté. Me dejó helado. Yo no le había dicho nada. ¿Cómo sabía él eso? Bueno, aquello reforzó un poquitín que aquel sentimiento que tuve de indio, que me integré en la tierra, que comprendí el vuelo del águila, que comprendí el bisonte, que eran hermanos míos, que éramos una sola cosa, me ayudó muchísimo a entender ahora que existe una ley universal que nos vincula a todos. Y otra cosa que aprendí es que la muerte, queridos amigos, no existe. Existe un paso dimensional, un paso a otra conciencia para retornar. Algunos dicen que no se retorna más. Bueno, es discutible. Yo creo que el vivir experiencias nuevas, distantes y además aventureras, pioneras, utópicas, es parte del carácter humano, porque cuanto más aprendamos, mejor. Por tanto, ¿por qué nos vamos a conformar con una sola vida? Todas las que podamos y todos los aprendizajes que podamos. En fin, os dejo con esta última reflexión de los estudios universitarios que quizá avalan el concepto de reencarnación. Muchas gracias por acudir a nuestro canal y os dejo con un abrazo hasta el próximo vídeo.
¿Hay algún estudio serio sobre reencarnación? La figura clave en ese esfuerzo es Ian Stevenson, psiquiatra de la University of Virginia, Estados Unidos, quien durante décadas investigó casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Stevenson y sus continuadores compilaron más de 2.500 casos bajo lo que llamaban experiencias del tipo reencarnación, recuerdos de vidas pasadas. Muchos de esos casos provienen de países asiáticos, incluida la India. Investigadores indios también han participado, por ejemplo Satvant Pasricha, de la institución Nimans de Bangalore, colaboró en varios estudios desde la década de 1970. Hay algunos casos considerados significativos de memorias de vida pasada, detalles de lugares, nombres, circunstancias de muerte, a veces incluso marcas de nacimiento o malformaciones que coincidían con heridas de la persona anterior, que suscitaron gran interés. Algunos de esos relatos famosos como el de Santidevi, India, años 1930, han sido muy publicitados como pruebas de reencarnación. La niña habría recordado detalles de su vida anterior, reconocido personas, lugares, etc. En ese sentido, sí existe documentación e informes, entrevistas, publicaciones sobre supuestos casos de reencarnación que involucran a personas de la India, y han sido revisados por investigadores con metodología relativamente seria dentro del ámbito de lo paranormal parapsicológico.